Hola a todos, buenas tardes y bienvenidos a este ciclo de seminarios que estamos organizando entre el Centro de Fruticultura de la Universidad de la Frontera y UC Davis, Chile. Yo soy Nicolás Cobo, hace poco llegué como profesor a la Universidad de la Frontera a integrarme al centro, viniendo desde Estados Unidos. Yo hice mi doctorado en UC Davis, así que estoy muy contento de poder estar participando en la organización de este seminario. Como universidad también estamos súper contentos de haber firmado un convenio de colaboración con UC Davis Chile, en donde buscamos fortalecer esta colaboración y por medio de actividades como esta y otras poder ir favoreciendo este flujo de conocimiento entre la universidad, UC Davis Chile y además UC Davis en Estados Unidos. Para esta primera charla contamos con la participación de Cosana Zubokarev. Ella es especialista en biometeorología del Cooperative Extension de UC Davis. Además vamos a tener a Cristian Meriño, un profesor del Centro de Fruticultura también, que va a estar actuando como moderador, y un panel con 3 participantes de la industria. Así que sin alargarme mucho más, les voy a contar un poco de la logística de este seminario para poder dejar a Cristian y que él pueda presentarles un poco de lo que hacemos en el centro y a los participantes del seminario. Yo creo que ya todos ustedes son familiares con Zoom, pero para los que no sean tantos, acá en la foto que puse de la barrita que ustedes ven abajo en Zoom, en la esquina inferior derecha de su pantalla pueden ver una flecha dorada. Hay un icono que dice preguntas y respuestas o Q&A, si es que lo tienen en inglés. En ese icono ustedes pueden pinchar, se va a abrir un chat y en ese chat pueden poner sus preguntas y esas preguntas las vamos a responder en la sección de discusión y preguntas y respuestas. Además, este seminario está siendo grabado y va a ser subido a la página del Centro de Fruticultura de la Universidad, a la página de UC Davis Chile y además a las cuentas de YouTube de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad de la Frontera y de UC Davis Chile. Además, les quiero comentar que esta actividad es organizada por el Centro de Fruticultura de la Universidad de la Frontera y se financia por medio del proyecto Fruticultura sin Fronteras del Ministerio de Educación y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales de la Universidad. Con eso, yo me despido y les presento al Cristian Meriño, profesor de la universidad, participante del Centro de Fruticultura, investigador, y él va a estar moderando esta actividad. Bien, buenas tardes a todos los asistentes, ¿no es cierto?, en esta tarde, en esta jornada. Hay bastantes asistentes, sean todos bienvenidos. Bueno, es un honor, ¿no es cierto?, y a la vez también agradezco la invitación a participar como moderador de este seminario, compartiendo experiencias, ¿no es cierto?, de fruticultura entre California y Chile. Sin duda que va a ser una jornada interesante con una expositora, ¿no es cierto?, que nos va a presentar un tema que sin duda va a ser muy interesante desde el punto de vista de la fruticultura, particularmente acá en el sur de Chile, y principalmente, ¿no es cierto?, en el cerezo. Me gustaría recordarles, ¿no es cierto?, de que este es un ciclo de 2 seminarios, ¿no es cierto? Este es el primer seminario que está dedicado al cerezo, a la producción de cerezo, y la próxima semana, en el mismo horario, el día jueves, ¿no es cierto?, vamos a tener también un segundo seminario que va a estar enfocado en lo que es la producción de vides, ¿no es cierto?, digamos, como una forma de ir acercándonos, ¿no es cierto?, con la experiencia que tienen en UC Davis en California, ¿no es cierto?, sobre la producción frutícola y cómo podemos ir nosotros también generando un trabajo en común, ¿no es cierto?, como lo mencionaba Nicolás anteriormente, entre la Universidad de la Frontera y UC Davis. Voy a hacer una introducción, ¿no es cierto?, bastante
acotada respecto de lo que es el trabajo en la actualidad, ¿no es cierto?, del Centro de Fruticultura y el trabajo en conjunto, ¿no es cierto?, con el UC Davis Chile Life Science Innovation Center, ¿no es cierto?, que hemos organizado este seminario. Me indican si es que se ve la pantalla completa. Así parece. Sí, está perfecto. Muchas gracias. Bien, seminario compartiendo experiencias de fruticultura entre Chile y California. Mi nombre es Cristian Meriño, yo soy académico del Departamento de Producción Agropecuaria de la Universidad de la Frontera, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, ¿no es cierto? Y pretendo, en el fondo, ir dando una pincelada, un barniz para ir introduciéndonos en el tema, en la discusión que se va a venir prontamente. Cerezo dulce, casi 40.000 hectáreas distribuidas principalmente entre las regiones metropolitanas y los lagos, ¿no es cierto?, con una producción en la temporada 2019-2020, ¿no es cierto?, de cerca de 230.000 toneladas. Esto sin duda que marca un récord, ¿no es cierto?, con un 27% por encima de la temporada 2018-2019. Y aquí es preciso mencionar, ¿no es cierto?, todas las contingencias que han ocurrido, pandemias, ¿no es cierto?, principalmente, que de alguna manera pudieron afectar los envíos, ¿no es cierto?, principalmente ya para posteriores al Año Nuevo chino, ¿no es cierto?, donde se generaron los principales problemas o cuellos de botella, ¿no es cierto?, en la exportación. ¿Qué significa un 27% más en la temporada actual, la que pasó, la recientemente pasada, ¿no es cierto? 1.600 millones de dólares en exportaciones, ¿no es cierto?, principalmente al mercado asiático. Las variedades principalmente exportadas, ¿no es cierto?, Regina, Santina, Lapins, ¿no es cierto?, siguen siendo, digamos, las variedades más tradicionales y las variedades, ¿no es cierto?, con mayor tasa de producción. Para el 2023 se proyectan alrededor de 60.000 hectáreas, ¿no es cierto?, entre huertos que están en producción y huertos que van a estar recién establecidos, ¿no es cierto?, totalizando las 60.000 hectáreas. Sin duda, una gran superficie, ¿no es cierto?, de cultivo, donde la región del Maule concentra cerca del 48% de la superficie, mientras que la región de la Araucanía está con cerca de 1.200, 1.300 hectáreas, de acuerdo a la última estadística de octubre de 2020. Bueno, sin duda que este gran incremento en la superficie, ¿no es cierto?, también plantea desafíos productivos, ¿no es cierto? Y ahí surgen algunas preguntas, algunas inquietudes respecto de los productores, ¿no es cierto?, acerca de cómo ir lidiando con diferentes aspectos del manejo productivo de esta especie. Es aquí donde el Centro de Fruticultura de la Universidad de la Frontera, ¿no es cierto?, plantea una línea de trabajo donde involucra, ¿no es cierto?, la investigación, donde involucra al sector productivo, al sector público también, ¿no es cierto?, que tiene una participación importante en lo que es el financiamiento y lo que es también la promoción del establecimiento de cultivos frutales, ¿no es cierto?, que sin duda en los últimos años ha tenido un boom y ha ido incrementando la superficie y la producción también, la eficiencia en la producción durante los últimos años. Entonces, las líneas principales de trabajo, ¿no es cierto?, apuntan al manejo agronómico de aspectos nutricionales, a plagas, enfermedades, a tecnologías, implementar tecnologías, sustentabilidad productiva, trazabilidad y certificaciones, ¿no es cierto?, que también son algunos aspectos importantes de destacar. Aspectos varietales, ¿no es cierto?, cómo ir innovando en el tema de los genotipos, ¿no es cierto?, de la genética de las plantas, y sin duda que la innovación también es una componente importante que vamos a tener que considerar hacia el futuro. Bueno, todos estos aspectos, todas estas líneas de trabajo, sin duda que van a estar de alguna manera condicionadas con esta contingencia global que hay, ¿no es cierto?, que es el famoso cambio climático, que lo hemos escuchado
ya desde hace unos 2 o 3 años atrás que se viene hablando, ¿no es cierto? Se vienen realizando estudios desde hace mucho más, ¿no es cierto? Pero sin duda que en la actualidad ha sido un tema importante, sobre todo en la producción frutícola de acá del sur de Chile. Aumento de las temperaturas, 0,45 grados ha ido incrementándose la temperatura durante los últimos inviernos, ¿no es cierto? Lo que sin duda afecta a la acumulación de horas de frío y altera la fenología de las plantas. Aumentos de 0,65 grados en promedio, ¿no es cierto?, para los veranos. Hemos sido testigos en los últimos 10 años de alrededor de 30 olas de calor durante los veranos, acá en la zona sur. Eso significa temperaturas por sobre los 30 grados durante 2 o 3 días continuos. Recordamos los últimos 2 febreros, ¿no es cierto?, con temperaturas cercanas a los 40 grados. Entonces, por lo tanto, eso plantea desafíos, ¿no es cierto?, y nos pone de cara a enfrentar lo que es el cambio climático y nuestra producción de frutales. Vinculado a este cambio climático, por supuesto, más allá también del incremento de las temperaturas, viene un desorden en las precipitaciones que normalmente nosotros asociamos al periodo de otoño e invierno, ¿no es cierto?, y algunas precipitaciones en primavera. Y ese es un factor tremendamente relevante, ¿no es cierto?, que es el factor del agua. El balance hídrico de las plantas, ¿no es cierto?, sin duda que se ve afectado frente a este cambio de las condiciones, ¿no es cierto?, propias de una zona templada como es la novena región, la región de la Araucanía, y un poco más al sur ya de una zona, ¿no es cierto?, de clima templado propiamente tal, ¿no es cierto? Hablamos de la Araucanía como una zona de clima templado de transición. Y sin duda que plantean entonces, como les decía yo, desafíos a futuro. Y en este sentido, el Centro de Fruticultura, en conjunto con UC Davis, ¿no es cierto?, toman de alguna manera el testigo como para poder trabajar en conjunto con el sector productivo, con el sector privado, con el sector público, ¿no es cierto?, en la definición de algunas estrategias para poder enfrentar este cambio climático, crisis climática, ¿no es cierto?, como ya se está declarando. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, las charlas y el trabajo, la discusión que vamos a tener hoy día va a estar, ¿no es cierto?, preferentemente enfocado en cuál ha sido la experiencia, ¿no es cierto?, y cuáles son, digamos, los avances o el trabajo que tienen, digamos, en California Davis y también acá en la zona sur de Chile. El Centro de Fruticultura, ¿no es cierto?, tiene una serie de redes de contacto con productores, con el sector privado, como les mencionaba anteriormente, y también con cooperaciones internacionales, ¿no es cierto?, donde destaca UC Davis, y con la cual, ¿no es cierto?, recientemente estamos ya trabajando bajo un convenio de cooperación. Entonces los dejo invitados para que participen, ¿no es cierto?, para que visiten este centro de fruticultura. Ahí está el link, ¿no es cierto?, para que lo visiten, ¿no es cierto?, y empecemos a establecer una relación, una cooperación entre los diferentes actores de este rubro, ¿no es cierto?, de este sector frutícola, particularmente en el cerezo. Bien. Justo con finalizar esta breve presentación, quiero presentarles, ¿no es cierto?, a la expositora, que es Kozana Zuboyarev. Ella es es licenciada, ¿no es cierto?, en Ingeniería Agrícola en la Universidad de Novi Sad, en Serbia. Y además también tiene una maestría también en Ingeniería Agrícola en esta universidad, Novi Sad, y en la Universidad de Belgrado. Posteriormente a eso realizó estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza, en España, un doctorado, ¿no es cierto?, en Ciencias Agrícolas y Medio Ambiente, y actualmente trabaja como Cooperative Extension Specialist en Biometeorology, ¿no es cierto?, en UC Davis. Como mencionaba Nicolás al inicio, ¿no es cierto?, dedicada fuertemente a lo que es la extensión agrícola, donde se combinan, ¿no es cierto?, la investigación, la academia y el sector productivo, ¿no es cierto?, mancomunados como para poder establecer, digamos, líneas de trabajo, estrategias de trabajo. En las áreas de investigación, de trabajo, ¿no es cierto?, que tiene Kozana, están vinculadas, ¿no es cierto?, a la micrometeorología,
¿cierto? Donde hay aspectos de evapotranspiración, ¿no es cierto? De generación de gases de efecto invernadero importantes, ¿no es cierto? Y también de alguna manera revisar aspectos de balance hídrico, de sumatoria de horas de frío, ¿no es cierto? Para poder estimar de alguna manera así también las cargas frutales, ¿no es cierto? O las floraciones que puedan tener el cerezo. La doctora Subho Charev presentará hoy una charla titulada Medidas micrometeorológicas, ¿no es cierto?, en huertos frutales. Un ejemplo para cerezos. A continuación de la presentación de la doctora Subho Charev, daremos inicio, ¿no es cierto?, a un panel de expertos, ¿no es cierto?, donde va a estar la mirada del productor, ¿no es cierto?, en este caso Gino Ventirelli, la mirada del sector privado como asesor, ¿no es cierto?, de Copinsen, Ramiro Poblete, y finalmente también la mirada del sector más público, ¿no es cierto?, de impulso de la actividad frutícola en el sur de Chile, ya no pasa. Doctora Subho Charev, la dejo en calidad de presentadora, ¿no es cierto?, esta tarde. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por tu presentación, Cristian, y pronunciar mi apellido sorprendentemente bien. Yo voy a empezar a compartir mi pantalla, si es un buen momento ahora. Y me gustaría decir que estoy muy feliz de estar aquí y gracias por la invitación. Si alguien me puede confirmar que esto se ve bien. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien, se ve bien. Gracias. Pues es un placer presentar en Chile y ha sido muy fácil transportarme del Valle Central de California, donde hacía trabajo de campo ayer para estar hoy en Chile. Y también me gusta el marco de programa que se llama Fruticultura sin Fronteras, que definitivamente ha sido para mí creciendo en Serbia, rodeada de huertos de ciruelo, luego mudándome a España a hacer un doctorado con los melocotones y nectarinas y luego estar rodeada también varios años con huertos de manzanas viviendo en Arkansas antes de mudarme el año pasado a California. Y ahora, después de compartir esta historia un poco personal, me gustaría seguir hablándoles un poco más de mi trabajo en California y os pido disculpas para mi español, que no ha sido muy correcto, pero espero que me interrumpáis cuando no hablo muy claro. Bueno, para desarrollar un programa de extensión en biometeorología, tuve un trabajo muy fácil porque Rick Snyder, mi antecedente, ha sido trabajando muchos años como sus antecedentes también, desarrollando un programa aquí y también he aprendido mucho de él y mucha gente no sabe que él sigue trabajando aunque jubilado y me está ayudando mucho, así que tenemos dos personas que están trabajando a la vez para una posición y a mí me gustaría seguir haciendo medidas como aprendí de Rick y de otros mentores que tuve y lo más que sé hacer son medidas micrometeorológicas. Y dentro de esto lo más hice medidas de evapotranspiración y últimamente en mi postdoc en Arkansas también empecé a hacer medidas de gases de efecto invernadero y particularmente en los campos de arrozales, donde el metano es un gas muy importante de ver cómo disminuir con manejo de agua. Y espero informar a los agricultores y el público con medidas que yo puedo hacer para que puedan desarrollar unas prácticas de adaptación de producción de agrícola más sostenibles y que se ve cómo podemos manejar a la vez el uso de agua y los gases de efecto invernadero, si los podemos disminuir, si se pueden secuestrar mientras producimos la comida.
Y como es muy conocido, producción agrícola cada vez depende más de agua de riego. Cuando yo crecí en Serbia no estábamos dependiendo tanto de riego, pero cada vez se ve más la necesidad de regar los campos agrícolas y esto aumenta en los países donde el cambio climático y el incremento de temperaturas está aún más importante y la lluvia parece que sea más y más incertidumbre. Y incrementa también la presión de mantener la producción con menos agua y cómo podemos manejarlo porque la productividad sí que depende estrechamente de uso de agua, cómo lo podemos manejar. Y con mediciones de evapotranspiración sí que podemos ayudar a conocer la cantidad de agua que se necesita realmente para no sobreregar los campos ni tampoco faltar agua para afectar la producción y estresar la planta. Y esto también nos ayuda si y manejamos también la presión de agua, que nos ayuda, que es de invernadero, y también de drenar los químicos agrícolas a las aguas superficiales o subterráneas. Y para los que no conocen, el proceso de evapotranspiración es un proceso de dos procesos que están muy conectados, muy difíciles de separar. Uno es evaporación del suelo o de la planta, donde hay agua en la superficie, y transpiración es la pérdida de agua dentro, que sale dentro de la planta y está moviéndose desde el suelo, por las raíces, por la planta y lo perdimos a la atmósfera. Los seres humanos ya no saben manejar el agua una vez que está evaporada al aire, solo lo podemos manejar, o a lo mejor lo sabemos manejar cuando está en un estado líquido, ya que lo perdemos al aire ya se pierde, ya no sabemos la dirección donde se va a ir y si se va a quedar en la zona o va a llover en otro lado de donde no sea útil para donde se ha perdido. Y para introducir también balance de energía en la superficie, lo usamos mucho para medir la evapotranspiración. Usamos el balance de energía. ¿Qué es lo que está viniendo al sistema y qué se está perdiendo? Cuando tenemos la radiación solar durante el día dándonos la energía, calentando el aire, el suelo, la planta, y también tenemos los flujos turbulentes que calientan el aire, como flujo de calor sensible y el flujo de calor latente, LI, que es la energía usada para evaporar agua. Entonces estamos limitados siempre en la energía, tenemos lo que nos da el sol y tenemos este balance. Si incrementa la temperatura del aire, tendremos menos para evaporar agua, y si evapora el agua, normalmente se siente que se está usando menos calor para calentar el aire. Y evapotranspiración, cuando ya tenemos la energía, siempre pasa la evaporación. Si hay energía y hay agua, pasa la evaporación. Si no hay agua, entonces se calienta el aire y depende de la densidad de las plantas. La evapotranspiración nos da más superficie. Cuanto más árboles por hectárea, por ejemplo, nos da más superficie de donde perder agua. Esto también el tamaño de la cobertura. Si los árboles están en el desarrollo, tendrán una evapotranspiración distinta. Si fueran árboles maduros, por ejemplo, mucha información sobre evapotranspiración es para los árboles maduros, y cuando un agricultor está
empezando un huerto, realmente no sabe cuál es la cantidad de agua que necesitan los árboles jóvenes. Y yo recibo muchas llamadas telefónicas de los agricultores de pistacho y almendro en la zona de Davis y toda la California, que están siempre empezando nuevos huertos. Me están llamando diciendo que no saben cuál es la cantidad que necesitan para un árbol que acaban de trasplantar. El vigor de árbol también juega un papel. La orientación de las filas de árboles va a impactar si la luz solar se va a interceptar mejor o no. Y se maneja también la cobertura del suelo, que tiene impactos y a la salud del suelo, pero también puede impactar a un riesgo incrementado de las heladas, que Marcos contará más la semana que viene. Las mallas y plásticos como cubiertas están una importante modificación de la microclima del huerto y nos se puede mostrar una distinta cantidad de agua que se necesita para el cultivo. El tipo de suelo, también si se drena mejor el agua o se está reteniendo más en la capa donde están las raíces. Por ejemplo, también mucha información está accesible para un suelo bien drenado, mientras esto no es la realidad a veces dentro del mismo huerto y menos cuando se va de un huerto al otro. La salinidad del suelo va a impactar y también si se necesita una fracción de lavado, el método de aplicar agua, el riego, si es por goteo o es un aspersor, la cantidad de frutos, también cuánta cosecha va a producir el árbol, las diferencias en la maduración de variedades, si es una variedad más temprana o más tardía, y también manejo de agua post cosecha. Hay muchas variables que nos impactan y cuanto más medimos en distintos huertos, más conocemos los requerimientos verdaderos de uso de agua de distintos cultivos y distintos manejos dentro del mismo cultivo. Un ejemplo, por ejemplo, si un huerto de árboles maduros tiene 70% de sombra, va a tener una intercepción de la luz mucho mayor, casi todo se va a interceptar y en California se ve muchísimo el manejo del árbol, cómo interceptar más la luz y me imagino que en Chile también. Esto es un ejemplo de un huerto en desarrollo que tiene menos de 70% de sombrado. Entonces, parte de la energía del sol se va a usar para calentar el suelo, evaporar agua del suelo, si está mojado el suelo y hay agua disponible. Si hay cultivo de cobertura entre medio, también va a apoyar la evapotranspiración de estos cultivos y entonces menos se usa por el árbol, aunque algo de estos rayos de sol serán reflectados y también quizás se pueden usar mejor. A veces ¿cómo se dice? Photosynthetically active radiation se puede usar más, a veces existen estudios, se puede usar más cuando está reflectada en todas direcciones. Algunas cosas para considerar. Entonces, para medir, las medidas directas han sido muy conocidas como un lisímetro. Es una cosa muy difícil de implementar en distintos casos. Es una caja como una piscina llena de tierra que está pesándose y el árbol crece dentro de esta caja y está suponiéndose que el suelo estará con los niveles bien nivelado para estar como fuera de la caja y estará el árbol creciendo supuestamente de la misma manera como los árboles fuera de la
del lisímetro y se mide el peso de pérdida de agua de la superficie y del árbol que transpira. Entonces, es un método muy eficiente para determinar la evapotranspiración, pero no muy útil para con poca movilidad que tiene que estar en un lugar muchos años y décadas, que es una cosa bastante limitada para un uso práctico. Otra medida muy conocida que es mucho más móvil es eddy covariance o covarianza de torbellinos, como lo llaman en España, que mide cómo los torbellinos en el aire están moviendo el vapor de agua y los gases hacia arriba verticalmente o hacia abajo. Si no fuera por estos torbellinos, la superficie donde respiramos estaría saturada de agua de evaporación o estaba empobrecida de CO2. Entonces estos torbellinos nos ayudan a mezclar el aire desde arriba y abajo y están eficientes en mover cosas verticalmente y nosotros lo medimos con los sensores. Uno está aquí en mi fondo, otro está aquí en la presentación y tenemos varios analizadores de gases que miden y CO2 y vapor de agua. Aquí también hay el sensor de metano. También para un ensayo como este que hice durante mi doctorado en España, donde queríamos cuantificar cuánto los distintos acolchados impactan la transpiración de los árboles cuando tenemos el mismo riego. Pues estos acolchados cubren el suelo y cubren los goteros de riego y están una buena barrera física para evitar evaporación de suelo. Como no queremos que se pierda mucha agua que aplicamos, no queremos que se pierda el aire como evaporación, queremos que sea útil más para transpiración, que asegurar la cosecha de estos árboles de nectarinas, en este ejemplo. Probamos cuál de estas coberturas es más eficaz en comparación con el suelo sin acolchado. Y tenemos un plástico negro, creo que se llama juta, geotextilo y la corteza de pino. Y aquí el método de eddy covariance no funcionaría. Tenemos solo 2 o 3 árboles, tenemos mucha repetición, creo que 4 veces hicimos la repetición de cada tratamiento y el método de eddy covariance requiere una superficie muy grande y uniforme. Esto aquí tenemos mucho cambio. También cuando se trata de las mallas o plásticos que cubren el huerto por encima de su altura, no tenemos espacio para poner un método de eddy covariance que tiene que estar idealmente a doble de altura del cultivo. ¿Qué pasa? Entonces tenemos una microclima cambiada, pero no sabemos cómo medirlo con los métodos mejores. Entonces aquí usamos el flujo de savia, el método de flujo de savia, que es introducir unos sensores dentro del árbol y ver cómo flujo de savia está moviéndose por el árbol y cuantificar cuánta transpiración sin evaporación. Aquí sí que medimos directamente solo lo que árbol usa de agua. En este caso de la malla y usando un acolchado también de plástico negro, tenemos dos prácticas que ambas están reduciendo la evaporación de agua del suelo y está casi todo usado solo para la planta. Instalamos una estación muy pequeña debajo de esta malla y comparamos con la estación que está afuera y medimos que así de cerrada, malla está reduciendo 30% de requerimiento de agua porque se reduce mucho el viento. Solo por el hecho de reducir el viento, entonces estas mallas no solo que protegen de la helada, de granizo, perdón,
granizo y de pájaros, daño de pájaros, de radiación solar muy alta, sino también reduce el uso de agua. Y todas en estas viñas también instalamos sensores dentro del árbol para ver cuánta es solo transpiración, porque esto es la componente que aquí es toda la evapotranspiración, que evaporación casi no existe. Y como todos los métodos de medidas están bastante limitados en las aplicaciones científicas, lo mejor sería poder estimar en distintas ubicaciones, estimar la evapotranspiración, no tener que medir. Por esto en California se ha desarrollado una red de estaciones meteorológicas estándar que están solo encima de una cobertura de hierba y siempre regada para tener suficiente agua, y esta información está libre y accesible para cualquier persona en California o fuera de California, pero lo más se usa por los californianos para decidir su uso de agua, pero también se usa para ver condiciones de salud para los trabajadores, creo, y tiene mucha aplicación, pero es una empresa, es una agencia estatal que está manteniéndolo. Siempre hay una persona dedicada a las estaciones a medir si los sensores están funcionando, si necesitan la limpieza. Entonces es una red de estaciones en buenas manos para tener una información bastante correcta. No cubre toda, como se ve, no cubre todo el estado, así que en algunos casos falta la información cerca del campo, y estamos trabajando en tener más estaciones, y también han empezado a combinar la información de los satélites para poder un poco ver cómo esta información aplicaría a todo el estado de California, donde hay y donde no hay estaciones. Bueno, y gracias a estas estaciones se puede estimar cuál es la condición de atmósfera de sacar agua del cultivo. Y luego tenemos el factor de cultivo, coeficiente cultivo, que aplica a cada cultivo distinto. En los cultivos más anuales es más fácil saber estos coeficientes de cultivo, pero en los cultivos de árboles de huertos es más difícil por distinto manejo. Entonces, sí que existe esta incertidumbre, pero cuanto más medidas hacemos y publicamos, es más fácil de tener una representación buena de los coeficientes de cultivos que se pueden usar. Y si no, podéis también tomar vuestras propias medidas y calcular la evaporación esta de referencia encima de una hierba que siempre tiene suficiente agua, y ver cómo son las condiciones de atmósfera en vuestra zona. Y los coeficientes de cultivo tienen su curva característica entre una parte inicial que estará muy bajito, un valor bajito, otra parte cuando se desarrolla la hoja o el cultivo, tenemos un incremento en los valores hasta alcanzar un punto de la parte del año cuando el cultivo está totalmente desarrollado y listo para producción, y está manteniendo, normalmente durante el verano, está manteniendo este alto valor de requerimiento de regar, y también el valor de la base de la evapotranspiración de referencia será alto. Y luego tenemos
la bajada en el cultivo, en el coeficiente de cultivo cuando la hoja se está poniendo con más maduración y está poniéndose amarilla. Y luego tenemos este método que se está empezando a usar hace 30 años en UC Davis, de Surface Renewal o renovación de superficie, que es un método bastante práctico para incrementar aún más los puntos de medidas. Y yo tengo muchos proyectos donde no puedo alcanzar a tener suficiente fondos para comprar los sensores más precisos. Entonces, si puedo reducir el equipo que uso, puedo medir evapotranspiración con bastante cerca de lo que sería un método de referencia. Y estoy haciendo mucho trabajo en varias zonas, como hice en España, en Arkansas, y ahora estoy haciendo en California para ver cómo podemos usar este método para distintas variables y si podemos ajustarlo más para que sea muy poco equipo, muy económico y también que nos da buenos valores que podemos usar. Y gracias a este método hemos podido instalar unos 30 estaciones durante un año en California. No están todos marcados, pero tenemos desde el norte hasta el sur de Los Ángeles, instalamos 30 estaciones y estamos ayudando más que se conozca la evapotranspiración de cultivos bajo distintos manejos y también de estrés hídrico o de estrés por salinidad del suelo, etc. Y la idea del método es reducir estos sensores muy caros con unos dos muy simples, muy accesibles, y también así medir radiación neta con un radiómetro, con un simple sensor de viento y de temperatura, poder tener la balance de energía y también si se usa solo el valor diario, podemos evitar de medir lo que está en el suelo porque está a cero al nivel diario y solo medir con unos pocos sensores evapotranspiración como un residuo de la balance de energía. Y en el cerezo, cuando empezamos el proyecto, la idea era instalar una estación para medir evapotranspiración del cerezo de California, que no existía mucha información y queríamos averiguar estos coeficientes de cultivo para poder usarse en California para el cerezo dulce. Pero cuando nos encontramos con el agricultor, él dijo, yo tengo varios huertos de cerezo con distinta densidad y riego y también la orientación de las filas de árboles. Entonces dijimos, pues vamos a hacer 3 medidas de 3 huertos distintos de la misma zona, a ver cómo varía este coeficiente de cultivo. Y entonces tuvimos uno que tiene aspersores debajo del árbol y tiene menos densidad del cultivo y tiene mucha hierba natural entre los árboles que está creciendo todo el año con mucho vigor porque el suelo se moja completamente. Tenemos otro que está al lado, que es un riego por goteo, más densidad de árbol y hay hierba entre los árboles, pero está mucho más pálida y no hay tanto vigor. Y tenemos el tercero, que tiene también riego por goteo, es una densidad media entre los 3 y tiene algo de hierba entre las filas, pero con más vigor lo tiene en primer lugar con mojar el suelo entero. Y también tenemos distintas
orientación de las filas. Aquí esta imagen de Google Maps ha sido un poco borrosa, pero es bastante uniforme. Los árboles que faltan, parece que esto es la realidad, se van reemplazando y eso. Parece bastante uniforme. Los huertos. Y también para poder interpretar nuestros datos con tantas variedades entre los cultivos, hemos decidido medir cuánta agua se aplica, poniendo las medidas de flujo de agua que se riega. Medimos también potencial hídrico para ver si se riega bien y que una vez que publicamos estos valores podemos decir que el cultivo ha sido sin estrés, o si había parte del desarrollo del cultivo que ha sufrido un estrés hídrico, es poder marcar esta parte y saber qué coeficientes de cultivo están impactados. Y también medimos con unos sensores que están en esta barra. Medimos cuánto es la densidad del cultivo. Y si tenemos las medidas, entonces podemos usar estos valores de evaporación de referencia usados de la estación cercana estatal, ver si podemos ver los coeficientes de cultivo y publicarlos para el uso de otros agricultores o para los investigadores que tienen algún interés en estos valores. También es muy útil para los investigadores que están con teledetección, con los drones. Tenemos colaboración con colegas que están estimando la evaporación por los drones, saber si un agricultor lo puede hacer por sí mismo, también ver cómo es la uniformidad del huerto y también los investigadores que les gusta modelar. Es muy útil tener las medidas en la tierra. Y también os quería decir que en la página de UC Davis hay muchos valores de los coeficientes de cultivo y cómo calcularlo. Hay algunos programas simples de Excel que se pueden usar. Y hay que tener en cuenta que una vez que se determina la necesidad de agua de cultivo, hay que también saber la eficiencia del sistema de riego, si está regado todo, cuánto es, si es 100%, que nunca lo es, por distintos sistemas de riego tendrán distinta eficiencia para saber si hay que añadir más agua. Si ha sido una precipitación significante, hay que sustraer este valor. Hay que saber la uniformidad de la distribución de riego, si hay que añadir para alcanzar en las zonas donde el riego no ha sido bien distribuido, si hay que añadir ahí en esta zona más agua, entonces normalmente se va a añadir en todo el huerto. También si hay salinidad hay que tener fracción de lavado también incluida para mover los sales debajo de la zona de los raíces. Y aquí hay, si queréis acceder, hay también manuales como usar la información, y también hay información en español si os gusta más y con sistema métrico. Y luego, al trabajar con los agricultores de cerezo, hemos tenido también las preguntas de la dormancia de cerezo, que ha sido como Cristian ha dicho, empieza a estar un problema, y es un problema muy famoso, el cambio climático y impacto del cambio climático en California. Entonces, los requerimientos de frío no van alcanzando lo que el cultivo necesita. Y estamos haciendo medidas meteorológicas en el huerto de la radiación,
de temperatura, de humedad relativa, medimos qué pasa en el suelo también, pero también instalamos unos pequeños termopares debajo de la corcha de árbol. Entonces, estamos mirando en el norte, sur, este y oeste de una rama de árbol. Estamos midiendo cuánto se está calentando el árbol. Estamos también poniendo dendrómetros a ver la pulsación del árbol, si está en dormancia, en qué parte está. Y además estamos sacando muestras de árbol para analizar en el laboratorio los carbohidratos, cómo varían con la dormancia también. Y sacar. Así que tradicionalmente los modelos de requerimientos de frío y dormancia han sido basados en las medidas meteorológicas. Aquí queremos medir también qué pasa dentro de la planta y qué pasa en el huerto como un microclima que se genera ahí. Y aquí es mi colaboradora Julia Marino, que espero que la conocéis también. Está poniendo los termopares aquí en el árbol, pegándolos con un pegamento para que se queden ahí todo el invierno. Y aquí es un ejemplo de la estación que estamos montando también con las cámaras. Aquí tenemos 2 cámaras que van a tomar la foto cada día y así vamos a ver cómo la fenología está cambiando. Esto instalamos el mes pasado, aún está para determinar. Y también como hay tanta hierba entre los árboles y especialmente si os fijáis en el enero, esta hierba está creciendo muchísimo y yo me pregunto cómo están los árboles trabajando juntos con la cobertura del suelo para secuestrar carbono. Y estamos trabajando en instalar ahora un analizador de gases de CO2 también en estos huertos y así poder tener un año de la balanza anual de carbono de estos huertos, saber qué está pasando, porque normalmente cuando hablamos de los cultivos anuales, ellos tienen una parte de año cuando están cubriendo el suelo y secuestrando el carbono, y también hay una parte de año que el suelo está perdiendo el carbono. Mientras aquí, con el cambio de uso de tierra, los cultivos anuales a más perenniales, tenemos ejemplos como este, donde la hierba está haciendo su papel en secuestrar el carbono, aumentar la salud del suelo, y también puede ser un riesgo para las heladas, que imagino que Mark sabrás decir más, que yo aún estoy aprendiendo de él y de Rick Snyder. Y con esto creo que voy a terminar hoy, pero espero muchas preguntas, que si hace falta aclarar algo, tenéis preguntas, por favor. Ok. Muchas gracias, doctora Subusharev, por la interesante exposición que nos ha presentado. Efectivamente ya tenemos algunas preguntas, ¿no es cierto?, en el icono, ¿no es cierto?, de preguntas, pero antes voy a pasar a presentar al panel de expertos que tenemos esta tarde, ¿no es cierto?, para abrir la conversación, para abrir el debate y la discusión respecto de este interesante tema que nos ha presentado la doctora. Parto por presentarles, ¿no es cierto?, a Gino Venturelli, quien es productor de cerezas de acá del sector de Perquén, con la novena en la región de la Araucanía, ¿no es cierto? Gino tiene alrededor de 15 años ya como productor de cerezas, ¿no es cierto?, y destinadas principalmente a la exportación. Que recordemos, esta temporada el 90%, el 91% de la cereza fue exportada a China, ¿cierto?, lo que representa también un incremento de un 9% aproximadamente en comparación al año anterior. Ramiro Poblete también, él es ingeniero agrónomo de la Universidad de la Frontera,
Un gusto saludarte, Ramiro. Ramiro es asesor de frutales, ¿no es cierto?, de Coprinsen, y también lidera y coordina un GTT de 16 GTT, ¿no es cierto?, 16 productores. Ese productor, sí. Claro, que eres en las regiones de los ríos y de los lagos. Bienvenido a este panel, Ramiro. Y finalmente les presento a Giano Pardo. Giano Pardo es ingeniero agrónomo de INDAP. Él es encargado del área frutícola de INDAP y además coordinador del Plan Impulso de la Araucanía, ¿no es cierto? Está actualmente dedicado a, como dice el nombre, a impulsar, ¿no es cierto?, la producción frutícola dentro de la región. Bienvenido, Giano. Gracias. Me gustaría empezar este panel, ¿no es cierto?, en el cual también va a participar Cosana, atendiendo sus preguntas, sus inquietudes, ¿no es cierto? Pero me gustaría primero partir por conocer sus experiencias, ¿no es cierto? Y también conocer un poquito cuál es la apreciación que han tenido respecto de esta presentación que nos convoca en el día de hoy. Parto por Gino. Bueno, hola Cosana, un gusto. Muy interesante tu exposición. Mira, en realidad a mí como productor me interesa más saber, o sea, la parte práctica de algunos productos que están en el mercado, que se venden como reguladores térmicos o aclimatadores de planta. En realidad, normalmente la publicidad de estos productos habla de que tanto sirven para los extremos de calor y que también protegen en temperaturas extremas de frío. Y van más allá de ser barreras físicas a la radiación, sino que son productos que actúan en el metabolismo de la planta y que le proporcionaría condiciones de resistencia. La verdad es que suena como muy milagroso. Yo he probado algunos, no quiero dar nombres de marca ni nada, y la verdad que como son extremadamente caros, pruebo en parcialidades muy pequeñas del huerto y no veo diferencia con el grande. Ahora tampoco he hecho un estudio muy riguroso, ni lo sigo en forma muy científica. Es un poco más a la apreciación, si me aumenta el daño o finalmente, que es lo que me interesa, tengo más producción donde he aplicado estos productos o donde no los he aplicado. Mi pregunta concreta es, ¿existen estudios que validen esto? A ver si entendí, ¿es una cobertura? No, son productos que se asperjan. Entiendo que actúan a nivel del metabolismo de la planta, son proteínas, entiendo. Pues no sé mucho de esto, sé que en los huertos donde yo trabajo sí que tienen algunos productos que están trabajando para engañar el árbol a interrumpir su dormancia, ¿no? Porque no tienen suficiente requerimiento de horas de frío, entonces sí que tienen algunos productos así, pero yo no trabajé con esto. Yeah. Y no lo sabría, pero sí que me interesa cada vez más qué dice la planta con todo lo que hacemos. Y es una pregunta interesante y también interesante aprender que usted no ha visto mucha diferencia en aplicar y... Sí. Siento que no sé mucho de esto. No te preocupes. Muy bien. Ramiro. Hola a todos. Buenas tardes, Cosana. Gracias por tu presentación. Muy interesante. Yo quería compartir una reflexión solamente antes de preguntas. Tengo varias dudas o cosas que compartir, pero me llama la atención porque en California yo tuve la oportunidad de estar hace varios años atrás, específicamente en el Valle de San Joaquín, de Élano, y realmente las temperaturas son altísimas en verano,
Y la sequía de California se sabe por todas partes, porque como está Hollywood y todo, hasta en las películas se han hecho. Y uno hace la reflexión con nuestro sur de Chile, que hacemos como sur de Chile es igual a mucha disponibilidad de agua, y no es tan así. Cada vez que se hacen pozos profundos en distintas zonas, nos damos cuenta que a veces nos encontramos con agua 200 metros incluso. Entonces, yo diría que nuestro sur no es igual a abundancia de agua, estamos en la misma línea de tener que cuidarlo. La pregunta mía tiene que ver, primero en forma general, acerca de lo que tú nos compartiste, qué tanto es la aceptación de los productores en California, los fruticultores, qué tanto utilizan estas metodologías que tú nos mostraste, o están usando estaciones meteorológicas automáticas con evapotranspiraciones en base a modelos. Sí, la verdad que mi ensayo en Cerezo está apoyado por el grupo de agricultores de Cerezo. Yo voy presentando en sus reuniones cada año, y la verdad que recibo mucha atención y preguntas. Y este año, antes de empezar la pandemia, quería juntarme con mi agricultor a empezar a darle información cuánta agua se ha perdido durante la semana, para aplicar tanto con su sistema de riego. Y aunque él seguramente tiene sus dudas, me conoce poco, acabo de empezar ensayo ahí, íbamos a reunirnos a que vea si le convencen los valores que le envío yo semanalmente para su riego. Entonces daría la oportunidad a esta nueva información. También hay compañías que sí que tienen algunas cosas muy económicas para instalar en el campo y medir la evapotranspiración, y dar a los agricultores, por ejemplo, por el móvil, cuánta cantidad de agua hay que aplicar. Entonces, trabajamos con una compañía de estos que está instalando sus pequeños sensores al lado de mis estaciones, a ver cuánto se acercan al valor verdadero medido cuando ellos lo estiman. También hay muchos productos de teledetección que están recomendados. Yo veo muchos agricultores muy interesados en la investigación que les puede informar. Perfecto. Y Cosana, acerca del coeficiente de cultivo que tú mencionabas, el KCUC, yo diría que la fruticultura nuestra a nivel nacional hemos usado históricamente coeficientes más bien teóricos o levantados en zonas que no son la fruticultora, digamos. Nuestro sur de Chile no es la zona por esencia frutícola del país, eso es la zona central. Entonces, en ese sentido, ¿qué sugerirías tú acerca del coeficiente de cultivo para nosotros? Levantar nuestros propios coeficientes, cómo hacerlo, me gustaría escuchar un poco tu opinión. Sí. Aquí midiendo en 3 huertos de distinta densidad y comparándolo con los valores que se encuentran en las tablas del manual de FAO 56, que imagino que se usan en todo el mundo. Comparando, hay una diferencia entre 10 y 20% en la zona donde yo estoy midiendo. Lo mismo me pasó en España. Entonces, donde tengo la experiencia con los huertos frutales, me parece que es una sobreestimación lo que está en las tablas de FAO. Claro, hay que representar las condiciones locales. También Rick Snyder publicó un artículo recomendando cómo se puede estimar la evapotranspiración de referencia, donde hay redes de estaciones que a veces hay que ajustarlo para las condiciones climáticas distintas de donde se ha desarrollado la evacuación y cosas así. Me parece que hablé con un agricultor de Chile del norte, me parece que aún no existe una red
muy estandarizada en Chile de datos meteorológicos, ¿o sí? No sé qué tal las cosas en los... Existe una red, en aerometeorología.cl es una, que engloba las estaciones meteorológicas, pero ahí está mi tema, porque las estaciones pueden tener distintos modelos, entonces no sé qué tan representativo puede ser, y entiendo que el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en Chile está levantando K-C por cultivo y por zona, pero eso no llega todavía a nuestra zona sur, digamos, no está acá Sí. todavía. ¿Y la hierba está mantenida bien regada donde estas estaciones? Muchas preguntas, sí, sí, nos hacemos, bueno, hay un compromiso de hacerlo bien, digamos, eso sí es así, hay un compromiso, pero, pero bueno, no es fácil. Muchos productores compran sus estaciones meteorológicas y los modelos le arrojan en las pantallas y tú lo bajas a planillas Excel y lo usas, pero ese es un programa teórico que después tienes que ajustarlo en campo. Sí. Y ahí va la duda mía también acerca de los suelos. No sé si me estoy alargando mucho, ¿no? en la discusión. Tú me dices, Cristian, nomás. No te preocupes, Ramiro. No, Ya, continúa. muchas Es que gracias. está interesante Ya, el gracias. debate. Y bueno, esa era la otra duda, porque nosotros tenemos una variabilidad bastante grande de tipos de suelo en nuestra zona. Tenemos suelos, desde suelos ultisoles, rojo arcillosos, transicionales, como pueden ser los que tiene Gino en su huerto, ¿cierto? A suelos trumados que llamamos, que son los andisoles derivados de cenizas volcánicas muy profundos. Entonces, en estos análisis hay un tema que yo creo que es interesante también considerar, que es la infiltración del agua en los suelos. Los cerezos nuestros, ni por muy enanizante que sean los patrones, tienen raíces hasta fácil 60 centímetros, sin problema alguno, hasta 1 metro si es que el suelo se lo permite. Entonces, yo veía en tu presentación que hablabas de microaspersores o de goteros, y ahí viene la duda mía por el tema de las cargas hidráulicas y qué tanto bajamos con el agua. A veces estamos restringidos a riegos de no más allá de 3 horas. No sé si Gino nos podrá decir cómo andan sus sectores de riego, pero 3, 4 horas. Y la infiltración en un suelo con mucha arcilla es mucho menor comparado con un suelo más franco, ¿cierto? Es cierto. Entonces, no sé si tú estás considerando esa variable en las investigaciones igual. Por eso que los valores de coeficientes de cultivo están principalmente desarrollados para los suelos bien drenados. Esto es una limitación también, y los agricultores saben las horas que van a aplicar el riego, si su suelo va a drenarlo para evitar que se acumule agua en la superficie, pero a veces los suelos son de una calidad pobre que sí que no pueden drenarlo bien, y se ve el agua acumulada a veces donde hay riego por gotero, como que fuera un riego por superficie. Yo quiero dejar un solo dato, perdón. Sí, Gino. no, continúa. Sí, no, quería dejarle un solo dato, que la evapotranspiración, según las estaciones meteorológicas que yo les comentaba, desde noviembre de 2019 a marzo de 2020, en Angol sumaron para todos esos meses 826 milímetros. Esa fue la sumatoria. Pero Traiguén hizo 653 milímetros, Gorbea 510 milímetros y Curacautín 521. O sea, tenemos un 30% más de evapotranspiración, Cosana, zonas que, para que tú sepas, no son más allá de 80 kilómetros de distancia, 100 kilómetros en la misma región donde estamos ubicados. Una enorme variabilidad, digamos. Eso. Y dentro de los mismos huertos. Sector. Y de hecho de los mismos huertos. Incluso claro. El mismo cuartel encuentra una diferencia. Dentro del mismo sector. Es que en realidad, por mucho sofisticación que tengas en instrumentos, nada reemplaza al final hacer una calicata y meter la mano a la tierra. Las plantas con los años te vas dando cuenta que te empiezan a hablar y te dicen cuando les sobra, cuando les falta agua. Sí. Yo creo que nosotros acá en la región tenemos un problema que es mucho más grande, que yo creo que el tema del agua, sí, lo que comparto plenamente lo que dice Ramiro. Yo ahí a lo mejor estoy
en un punto que es excepcionalmente de abundancia de agua. Igual tenemos problemas porque tenemos suelos poco profundos, entonces hay que ser muy riguroso en el tema de cuántas horas y la cantidad de veces que riega, la frecuencia de riego. Pero yo creo que nuestro principal problema para producir cerezas en el sur de Chile es un tema de temperatura. Y por eso yo pensé que tenía la esperanza de que fuera muy orientado al tema de temperatura. Huertos que están, a ver, nosotros cuando se habla de nueva región hay dos realidades completamente distintas. Una que es el Valle de Angol, que debe ser el que tiene el 80 o el 90% de la cantidad de cerezos que hay en la región. Yo creo que el 90 debe ser. Y después el resto de la región que tiene una condición más o menos parecida, que también es valle central del país, pero una condición climática muy distinta. Angol se parece mucho más a la zona central, a Talca, que de Coyipulli al sur, o sea que están a 30 kilómetros y tienen una condición muy, muy distinta. Y nuestro problema es temperaturas en la época de cuaja. O sea, distintas variedades, son mucho más eficientes las autofértiles en las variedades no autofértiles. Es mucho más difícil hacerlas cuajar, hay mala sincronización de floración, temperaturas bajas en la época de polinización, por lo tanto las horas de vuelo de los polinizadores son pocas, y principalmente no solamente la poca temperatura que hay en el día, muchas veces en todo el periodo de floración tenemos 3, 4 lluvias. Este año fue excepcional, creo que tuvimos una sola, pero la temperatura nocturna es muy baja y son muy largas las horas de frío que hay. Al final yo creo que o sea, si bien es cierto, las heladas ya son poco frecuentes, pero todas las noches estamos en temperatura entre menos 0,5 y más 3, más 4. Y en el día alcanzamos 14, 15 grados. Y eso no es suficiente, notoriamente. O sea, y ahí un poco tienen mejor incidencia los techos, que mejoran 1 grado, pero tampoco es suficiente. ¿Sí? Yo creo que ese es nuestro principal problema, el de temperatura, y no, la verdad es que yo no le veo cómo solucionarlo. ¿Complemento algo, Gino? Dímelo. Antes de que empezáramos con la actividad, yo le hice la pregunta, estamos preparándonos a recibirlos a todos, a Gino, ¿cuáles eran sus fechas de floración? Y tú me decías, ¿cierto?, que estaba más o menos entre última semana de octubre a primera de noviembre. Eso fue más o menos lo que me contabas, ¿cierto? Sí, por ejemplo, este año se extendió hasta el 20 de noviembre. O sea, a mí todavía me quedan árboles en flor. Todavía hay flores. En flor. Y mira, yo hice rápidamente, digamos, un cálculo de los días con temperaturas en época de floración, de los días donde la temperatura superaba el umbral de los 12 grados, que es cuando necesitamos, ¿cierto?, para que se desarrolle el tubo polínico en la floración del cerezo. Y fíjate tú que Angol marcó, tomé desde el 15 de octubre hasta mediados de noviembre, ¿cierto? Marcó prácticamente 30 días, Coyipulli 22 días y Traiguén 19 días. O sea, para un mismo periodo tienes temperaturas mucho más restringidas según la localidad donde estés produciendo cerezo. Probablemente, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso es que en Angol, y coincido contigo, que es más bien un Talca, un Curicó, ¿cierto? Más bien para esa zona, o todo lo que hablemos del Valle Angol-Renaico, pero si nos movemos a otras zonas, Perquenco, Gorbea, Quinta Faja, ¿cierto?, en donde están los cerezos, esos son los problemas que pegan más fuerte, ni hablar las zonas más sureñas todavía de los ríos y los lagos. Pero, bien. No sé, Cosana. Cosana, ¿tienes alguna opinión? No sé mucho qué decir, que tenemos el problema opuesto aquí, que no es suficiente frío en la época cuando hay que acumular las horas de frío,
y es una cosa de manejo, de planificar el huerto entre horas de frío que se tienen que acumular y entre las de calor que se Temperatura. necesitan. Sí, y que no hay heladas, mucho riesgo de heladas tampoco. Entonces con los huertos es esto un riesgo que hay que planificar, y aquí veo que se usa mucho químico. Me imagino que esto, Gino, lo que te ofrecen es por ese problema, y no sé si se incrementa el químico que yo vi aquí es muy oscuro y como que pinta el árbol oscuro. No sé si esto le hace calentarse más cuando le toca el sol. No, No pero sé ¿no te refieres suficientemente. a los filtros solares? ¿Te refieres a ¿Perdón? los filtros solares? Al producto que mencionaste al principio. No, no tiene, es Color. transparente, es un, pero es que, pero no vale la pena porque es un producto en particular. Los otros son los filtros solares que en realidad, afortunadamente, esta zona, nosotros cosechamos la primera semana de enero, antes del 15 de enero, que todavía no se han dado. Normalmente las olas de calor son del 15 de enero en adelante. Así que no afecta mucho a la fruta, afecta al árbol, que repercute, pero mucho menor, incide mucho menos que si tuviera la fruta todavía colgada en el árbol. Sí. Cosana, como para, digamos, digamos, para que tenga un poquito más de conocimiento del área acá, Gino y Ramiro hablaban de la zona de Angol, Traigué, ¿no es cierto? Son sectores que corresponden más bien a un clima mediterráneo húmedo, ¿no es cierto? Donde precipitan alrededor de 600, 700 milímetros al año, ¿no es cierto? Y de ahí se inicia la zona de clima de transición, ¿no es cierto? Que es la que estamos nosotros acá en Temuco, siendo que estamos a 80, 90 kilómetros, 100 kilómetros, ¿no es cierto?, de Angol, o a 40 kilómetros de donde está Gino en Perquén. Claro, entonces por ahí termina la zona de Mediterráneo húmedo y se inicia la transición hacia el clima templado que está un poco más al sur de Temuco. Perdón, Ramiro, ibas a... Sí, me quedé con la duda la duda que planteó Gino acerca de cómo mejoramos la temperatura. Yo creo que tenemos una herramienta, Gino. Yo no sé si tú tienes tus techos instalados ya, ¿cierto? Para los cerezos, ¿no? Sí. Ya, porque hay una pregunta que nos hacemos, que es el cuándo abrir el techo, y me refiero a abrir es cuando, ¿cierto?, instalas la rafia o la rafia. Básicamente la rafia, ¿en qué época del año lo haces? Y yo me he encontrado con algunas sorpresas en zonas donde es muy difícil la cuaja del cerezo por el problema que tú mismo estás diciendo. Cuando tú proteges la época tan delicada como es la floración, cuaja, ¿cierto?, con la cubierta ya extendida, hemos visto beneficios prácticamente incluso de hasta un 100% de una temporada en que no se hizo con la que sí se hizo. Yo creo que hay algo que tiene que ser evaluado caso a caso, pero si tú ya hiciste una inversión no menor, ¿cierto?, que una inversión es la más grande que se hace en el cerezo, el cuándo usarla es un tema. Yo pienso que nos dice la planta que debe ser antes de ese momento, considerando la realidad de cada caso, donde tienes algunas zonas, sobre todo las precordilleras, donde hay estos vientos puelche y queda la escoba con los techos. Ahí hay que evaluar el caso a caso. Pero si tienes las condiciones para hacerlo, yo creo que ahí tienes una buena herramienta. Bien, los llevo un poquito al trabajo que realiza Cosana con agricultores, ¿no es cierto?, con productores de frutales allá en California, y en ese sentido me gustaría invitar acá al panel, ¿no es cierto?, a Giano Pardo, ¿no es cierto?, para que veamos, ¿no es cierto?, cuál es su visión, ¿no es cierto?, respecto de este trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, cómo se articula acá en Chile, acá principalmente aquí en la región, ¿no es cierto?, y cómo Cosana nos podría, digamos, contar algo de su experiencia. Giano, sí. comentarios. Hola, muchas gracias. Hola a todos, a los panelistas, gracias por poder invitarme a colaborar con un pequeño grano de arena, Cosana.
Antes de, igual tengo algunas preguntas y algunas como reflexiones. Bueno, primero, si nosotros hacemos un análisis de la 9ª región de la Araucanía, podemos dividir las dos grandes zonas, que son la provincia de Malleco y la provincia de Cautín. En la provincia de Malleco tenemos serios problemas de agua. Y esto pensando en la realidad que nosotros tenemos, que trabajamos desde la mirada pública del INDAP, que es el Instituto de Desarrollo Agropecuario. Tenemos muchos pequeños productores. Tenemos alrededor de 50.000 pequeños productores, la INDAP, para que te puedas hacer un número, que trabajan con pequeña superficie. Y hoy día a mí me ha tocado coordinar y liderar el tema de la diversificación productiva en la región, haciendo pasar a pequeños productores que puedan incursionar, ¿no es cierto?, y atreverse a plantar distintas especies de frutales. Ciertamente el cerezo es una especie para las grandes ligas, es la que requiere mucha especialización, muchas otras condiciones que deben ser tomadas en cuenta para poder hacer un proyecto de esto. Hoy día nosotros estamos apoyando un proyecto con una cooperativa, vamos a tener cerca de 10 hectáreas de cerezo plantadas a orilla de carretera, que vamos a plantar el otro año en la zona de Gorbea, pero requiere también mucho acompañamiento técnico. En esta mirada de lo que tú expusiste, Cosana, y dadas las condiciones hoy día que tenemos que en muchas cosas que avanzar, y sobre todo en la pequeña agricultura, que es muy complicado, tú hablaste en algún caso de las coberturas vegetales. A tu juicio, ¿qué cobertura vegetal me ayudaría a cuidar de mejor forma este ecosistema y que me podría ayudar a agregar valor en el manejo con la pequeña agricultura cuando tengo condiciones deficientes de agua? Pues, sí, la cobertura de hierba o vegetación natural entre medio de los árboles es algo que va a usar agua especialmente. No sé si mencionaste el tipo de riego, ¿es por gotero? No, ¿No? por gotero, Es sí. por goteo. Entonces, la hierba no se desarrolla mucho tampoco porque no está agua en toda la superficie de huerto, ¿no? Entonces, ¿A qué hierba, alguna especie en particular que hayan probado, manejo con gramíneas o leguminosas? no lo sé, veo que yo diría que en este huerto donde yo conozco es, como se dice, vegetación residual, es algo que crece aquí Ya. naturalmente. Y creo que esto para la salud Ya. de este ecosistema sí que es muy importante. Y yo veo capas y capas de hierba que está seca y nueva, y creo que esto es muy bueno para la salud de este suelo. Pero estoy ahora planificando un proyecto donde vamos a comparar entre medio de las filas. Tenemos mucho suelo desnudo donde están las líneas de goteo y tenemos mucha hierba entre los filas de árboles. Entonces queríamos hacer un muestreo de suelo donde no hay cobertura, y donde hay cobertura comparar la salud y materia orgánica de este suelo. Y mientras sí que es importante, también puede aumentar el riesgo de heladas. No sé si este riesgo existe en la zona en donde están los pequeños agricultores que Sí, mencioné. Sí, mucho. sin duda, sin duda. Muy alto riesgo. Sí. A mí De hecho, una de las condiciones críticas. me gustaría comentar algo, o sea, complementar lo de Llano, es que, claro, en el fondo hay especies que digamos que han tenido, se ha visto, digamos, que tienen mejores resultados desde el punto de vista, por ejemplo, de solubilización de fósforo, ¿no es cierto?, debido a la exudación de ácidos orgánicos. Y eso sin duda en suelos como los nuestros, ¿no es cierto?, donde, si bien es cierto, hay una gran concentración de fósforo, solamente, digamos, una ínfima parte está disponible para una planta, ¿no es cierto?, en la forma de fosfatos o fosfatos. Entonces, por lo tanto,
Estas especies gramíneas, ¿no es cierto?, que son, generan, digamos, estos ácidos orgánicos por las raíces, ¿no es cierto?, ayudan sin duda a que este fósforo se solubilice y pueda estar disponible tanto para la misma gramínea como para la especie frutal, digamos, que es la especie principal, ¿no es cierto?, que nosotros queremos en este sistema Smart Cropping que está implementando. Y también de, bueno, algunas especies de leguminosas, ¿no es cierto?, como los tréboles subterráneos, ¿no es cierto?, que también presentan una buena alternativa para realizar este Smart Cropping. En el sentido de que el trébol de alguna manera tolera bastante la sequía, ¿no es cierto? Este trébol subterráneo, ¿no es cierto?, tolera bastante la sequía, ¿no es cierto?, permanece muy poco activo durante la temporada de verano, ¿no es cierto?, pero ya se recupera a contar de marzo en adelante. Lo que es allá en California podría ser, estaríamos hablando desde septiembre, ¿no es cierto?, en adelante. Eso era, digamos, lo que quería comentarte y complementar un poquito lo que tú preguntabas, ya. Gracias. Y me queda la segunda pregunta. Tú hablaste de que habían instrumentos para medir la evapotranspiración que hoy día están siendo más económicos. ¿Cuál es el costo de esos instrumentos? Pensando en nosotros, a lo mejor en la pequeña agricultura que permita poder hacer un uso más eficiente de los riegos. Sí, aquí puede ser una diferencia entre, si me perdonáis decirlo en dólares Sí, por supuesto. estadounidenses, No, en dólares está bien. de $30,000 disminuirlo a menos de $10,000. Y, por ejemplo, la compañía con que estoy trabajando ahora a evaluar su producto, vende su sensor por $1,000 y tiene una inscripción para accederlo de teléfono móvil. Es un costo que va mensualmente o anualmente. Entonces, ahí se van desarrollando cosas que pueden ser muy, muy baratas, quizás, y disminuir el precio y así poder medir en tu propio huerto qué está pasando y no tener que hacer cálculos usando datos meteorológicos de zona que quizás no pertenece donde está el huerto y los coeficientes de cultivo que quizás no están bien ajustados por el tipo de suelo o la densidad de cobertura. Entonces sí que se están desarrollando los sensores o productos de teledetección como ICOS 3, que es un nuevo producto que ahora tiene como mucho más resolución y tienen unos resultados bastante impresionantes cuando se comparan con las medidas de las referencias. ¿Ya no? Gracias, Cosana. Ahí tenemos un tremendo desafío. De hecho, yo tengo un amigo que tiene una empresa de riego y él está tratando de postular a un proyecto FIA con buscar mismo tipo de soluciones ya más para la mediana agricultura, porque efectivamente la variabilidad climática que tenemos dentro de la región y como mencionaban, dentro del mismo predio, es importante poderlo detectar. Así que ahí tenemos un tremendo desafío en poder avanzar que nos ayudaría también a tener un mejor uso y eficiencia del recurso agua que es tan valorado hoy en día. Bien, vamos a dar paso ahora un poco a las preguntas que tienen los asistentes, ¿no es cierto? Hay varias preguntas, principalmente dirigidas a Cosana. Manuel Vial nos pregunta los datos obtenidos, ¿no es cierto? Y la integración de datos que tú presentaste, ¿de qué manera tú los vinculas con la poda, ¿no es cierto? Con el pruning o con el manejo, ¿no es cierto?, de la canopia frutal, el sombreamiento interno. ¿Has estimado esas varianzas, esas variabilidades, ¿no es cierto?, entre un
sistema, ¿no es cierto?, de riego y la canopia, ¿no es cierto?, o el sombreamiento. Sí, los sensores, como yo los pongo aquí, como se ve en el fondo, este sensor arriba del huerto, se mide todo el sistema, ¿no? Entonces yo voy comparando 3 instalaciones en 3 distintos sistemas de manejo de cobertura y el año que viene, cuando terminamos 3 años de medidas y tenemos resultados finales, sería ver cómo esta curva de coeficiente de cultivo se desarrolla. Por ejemplo, donde hay mucha hierba, no se va a caer mucho el valor de invierno, como se espera en suelo desnudo, y vamos a desarrollar esta curva y decir que está desarrollado en un huerto de tal porcentaje de sombra y tal cobertura de suelo y riego y orientación. Entonces, una publicación así estaría dando la información y cómo se puede desarrollar debido a la densidad de la planta y cómo se puede ajustar debido a la cobertura suelo y riego y todas las variables que influyen. La verdad que en la misma zona, en 3 huertos, hemos visto también unos 10% de variabilidad de coeficiente de cultivo por todas estas variables que tenemos. Gracias, Cosana. Hay una pregunta para Gino, ¿no es cierto?, en su experiencia como productor de cerezo. Eduardo Gutiérrez pregunta, ¿qué ventajas presenta el cultivo de cerezo frente a otras alternativas como arándano o como avellano europeo? ¿Y cuáles son las dificultades que principalmente has tenido, digamos, al establecer este huerto de cerezo? Mira, a ver, con avellano europeo en realidad no tengo ninguna experiencia, no he plantado nunca, no tengo. Pero arándanos tuve. En realidad, al principio, cuando yo desarrollé mi proyecto, el año 2005, tenía un precio de $10 el kilo, entre 7 y $10 el kilo. Cuando vine a producir al tercer año de que tomé la decisión de plantar a que empecé a producir, el precio estaba en $3. Y fue cayendo persistentemente hasta que llegué a un punto que estaba con números rojos, así que decidí reemplazarlos por cerezos. Con cerezos ya partí el mismo año que con arándano, con variedades, cuando nadie sabía, o se sabía muy poco en realidad de cerezo. No había un asesor en la zona sur, me apoyaba alguien ahí de la zona de Angol, planté por casualidad, la apunté en las variedades, no en los marcos de plantación, pero las cerezas tienen un mucho mejor precio, sin duda, y el precio, curiosamente, contra todas las leyes del mercado, aumenta la oferta y aumenta el precio. Gracias a que tenemos el mercado chino que se come todas las cerezas que produce Chile. Ahora, yo creo que eso tiene el tiempo contado, porque o sea, lo que tú mostrabas al principio, para el año 2024 se proyectan 60.000 hectáreas, y 60.000 hectáreas muy distintas a las 5.000 que había cuando yo empecé a plantar, que en promedio producían, el promedio nacional eran 3.500 kilos por hectárea. Hoy día, o sea, es fácil encontrar huertos con 20.000 kilos y con fruta de buena calidad. De muy buena calidad. Yo creo que este veranito que hemos tenido con el precio de la cereza va a llegar un minuto en que se va a equilibrar. Eso es imposible que siga aumentando de la manera que aumentan los kilos y que el precio siga subiendo. Dicho esto, o sea, ¿cuál es la ventaja que tiene? Es solamente el precio, porque en realidad, o sea, si lo comparamos con la zona de Angol, si bien es cierto, yo normalmente salgo 2 semanas más tarde que Angol, obtengo, no sé, $1 más por kilo que ellos, pero que la zona de Angol, pero ellos deben producir el doble de kilos
por hectárea que lo que produzco yo. O sea, yo en un año bueno llego a 6.000 kilos de promedio por hectárea. En las variedades, en las variedades que funcionan acá en la zona. Por ejemplo, Lapins, que es una variedad muy productiva, de muchos kilos, normalmente, pese a lo seco que han venido los años, pero yo de los 15 años que me empecé a fijar en esto, si llovía en el verano o no, toda la vida se me han partido. O sea, es una variedad que la he techado, después tiene otros problemas de manejo, pero no es una buena variedad para el sur. Definitivamente al final lo que funciona aquí es Regina, y buscándole los polinizantes adecuados. Y es una variedad que sale más tarde, o sea, mientras más te separas de la zona central, mejor precio obtienes. Esa es la ventaja, y yo creo que el negocio se mantiene hasta que las cerezas valgan de $5 para arriba, porque nuestro costo es mucho más alto que producir cereza en la zona central. O sea, aquí no hay especialistas. O sea, normalmente yo cosecho con gente de la zona, tiene mucho menos rendimiento que lo que tiene. Por ejemplo, no sé, un año que me vine medio apurado, traje un contratista de la zona central y sus cosecheros cosechaban el doble de lo que recoge un local. No son muchas las ventajas, diría yo, el riesgo es súper alto. Esto de que, mira, todos los años viene muy seca la primavera, pero al final termina lloviendo. Aquí hay una tradición, entre Pascua y Año Nuevo llueve cuando ya la fruta tiene azúcar y se parte. Así que es un cultivo difícil, yo creo que hay que tener el pellejo duro para aguantar esto, ¿no? La espalda. Gracias, Gino. Mauricio Yáñez nos hace unos comentarios, dice, bueno, el 90% de la producción de cereza está en el valle de Angol, ¿no sé? Principalmente por su clima propicio. Alejandra Rivera, nuestra colega Alejandra Rivera, pregunta, digamos, ¿cómo ha sido la experiencia de Ecosana con los productores y el uso de tecnologías, de sensores, por ejemplo, que están establecidos en los huertos donde trabajan ustedes, ¿no es cierto? ¿Cómo ha sido la adopción de estas tecnologías? Y en segundo lugar, digamos, pregunta si es que el gobierno o el Estado de California ¿cómo financian ustedes, a través de qué vías financian estos estudios que has presentado? Muy interesante las preguntas. Sí que los agricultores están muy abiertos y los grupos de agricultores financian mucha de mi investigación. Yo gané este proyecto de cerezo antes de empezar en la Universidad de California. Estaba aún en Arkansas haciendo mi postdoc y conseguí el apoyo de los agricultores, y ellos tienen sus reuniones donde identifican cuáles son prioridades cada año de investigación, y vienen varios grupos de investigadores presentando el manejo de riego o de fertilizante, cómo hacer con los químicos, cómo hacer con distintas enfermedades. Entonces, siempre hay predefinidos las prioridades para cada año, para que nosotros investigadores, cuando leemos la llamada para escribir proyectos, sabemos qué es lo que interesa al agricultor. Así que nosotros nos ajustamos y presentamos cuáles herramientas nosotros tenemos para responder sus preguntas más urgentes. Estoy ahora aprendiendo lo que pasa en Chile, pero de la misma manera voy aprendiendo qué pasa en California, y entonces me siento y pienso cuál es la pregunta que puedo responder yo con el conocimiento que tengo. Y la verdad que los sensores sí que se usan, y hay compañías que también están estimando evapotranspiración, y las compañías que están estimando la humedad del suelo a una profundidad que cubre la mayoría de volumen donde están raíces, y así también poder manejar agua con lo que pasa en el suelo. O también muchos agricultores van a usar
la herramienta para estimar estrés hídrico en la planta y decidir cuándo regar debido a cómo la planta responde al estrés hídrico. Yo veo mucho interés y la verdad que mi agricultor de cerezo me invita incluso a comer cada semana que voy y así nos ponemos al día y charlamos a ver qué es nuevo, qué pasa. Sí, diría que hay mucha relación y confianza entre los agricultores y la universidad, que tiene una tradición de extensión, y creo que se ha generado una buena confianza. Eso es clave, eso es digamos, importantísimo. Damos paso a la última pregunta de los asistentes, ¿no es cierto? Manuel Vial nos pregunta respecto de, la pregunta también va para Cosana, respecto de la utilización de los cover crops, ¿no es cierto? ¿Cómo inciden en aminorar, ¿no es cierto?, la pérdida de temperatura, ¿no es cierto?, o la oscilación de temperatura entre hileras? ¿O cuál es tu hipótesis respecto al tema? Yo no entendí bien la pregunta. ¿Cómo los cultivos, los cover crops, ¿no es cierto?, podrían ayudar, ¿no es cierto?, a disminuir o atenuar la oscilación térmica, las diferencias de temperatura entre el día y la noche, y en la entrehilera, por ejemplo, o en la hilera de la plantación, en el caso de cerezo. Yo no entiendo la palabra hilera. Hilera, row. Ajá, Row. las filas. Las quizás. filas. Las filas de árboles. Pues sí que durante el día, cuando usan el agua para evapotranspiración, van a disminuir la temperatura, como la planta también. Y muchas veces la zona de huerto está menos calurosa que una carretera y un campo que tiene suelo seco, donde se incrementa más la temperatura del aire. Aquí tenemos la temperatura de aire disminuye porque se usa energía en evaporar agua. Y también hay a veces las coberturas pueden ser favorables a las medidas de proteger de heladas, pero parece que hay más riesgo a que incrementan el daño de heladas que ayudar, pero también pueden ayudar. Bien, gracias por responder las preguntas del panel. Me gustaría, para ir finalizando, ¿no es cierto?, sus comentarios finales, ¿no es cierto?, sus proyecciones, cómo ven ustedes acá en Chile y bueno, y Cosana allá en California, el cerezo, ¿no es cierto?, como actividad frutícola importante en ambas zonas. Giano. Cosana, dado la experiencia, bueno, el trabajo, me sorprendió lo que tú comentabas, que esta colaboración tan cercana entre la universidad y los productores te ayuda a poder ir avanzando en el tema de investigación, que el fondo tiene que ver también con la realidad sociocultural que puedan vivir en el territorio. Nuestra Araucanía es bastante diversa, pero como mencioné en un comienzo, tenemos muchos pequeños productores. ¿Cómo verías tú o aportarías tú a trabajar una estrategia de trabajo con pequeños productores que hoy día no tienen para poder aportar recursos, pero que muchos están interesados en hacer el cambio? ¿Qué podrías como sugerir? Ahora me recordaste que la pregunta previa no respondí de todo, porque
tengo que decir que la parte de apoyo para hacer esta investigación la gran parte es de grupos de agricultores, pero también hay agencias estatales como el Departamento de Agricultura de California, que tiene también muchos recursos en apoyar los temas importantes para agricultura de California. Y entonces, como los agricultores pequeños no están agrupados para poder financiar una investigación, ahí se puede buscar en agencias estatales. Hay que cambiar cultura de que hay que apoyar al agricultor pequeño. UCNR ha sido también cambiando hacia ayudar a agricultor pequeño. Yo veo cuando voy a reuniones de agricultor latino que mucha gente ahí está insistiendo que ellos también tienen que pedir la información, que UCNR está ahí para ellos. Y parece que no se sienten tan cómodos como los agricultores grandes a pedir ayuda y apoyo. Pero hay que cambiar la cultura de que estamos aquí para todos y que se tiene que encontrar alguna manera de financiación, de investigación, a ayudar al agricultor pequeño. Siempre y cuando estamos Bueno, en pos de esa... Sí, súper. Yo quería complementar y aprovechar la oportunidad de compartir que, bueno, se está dando un paso distinto. Yo formo parte de un grupo que se está haciendo un diplomado en fruticultura para la zona sur, donde se está apoyando, donde a través del gobierno regional, no el Ministerio de Agricultura, pero el gobierno regional puso becas para que los profesionales que están ligados a la pequeña agricultura y en distintos ámbitos de la región puedan adquirir los conocimientos y esto se transforme en una cadena de que puedan ir traspasando a los mismos agricultores que están asesorando. Así que estamos dando, en cierta forma, pasos, estamos avanzando de a poco, pero se están haciendo los esfuerzos. Sí, quiero también mencionar que mi colega publicó ayer un artículo donde están limitaciones en conversación entre los investigadores y agricultores para hacer una extensión favorable, y se ve que tiene un buen análisis donde están los investigadores incómodos a hacer una investigación y cómo hacer todo que encaje para que se haga lo mejor posible con un programa de extensión. Entonces, se me olvidó compartirlo aquí, pero si me escribís un correo con interés en este artículo, puedo compartirlo. Perfecto, muchas gracias, Cosana. Gracias, Llano. Ramiro o Gino, comentarios finales, brevemente, por el rigor al tiempo. Brevemente, tú decías por opinión nuestra acerca del rubro y de los cerezos. Sí, yo lo veo... una proyección, ¿cómo ves tú? Sí, A propósito, por ejemplo, de lo que respondía Gino, que claro, va a llegar un momento en que esta cosa va a llegar a un plató, ¿no es cierto? Y de ahí los precios probablemente no van a ser ya tan atractivos. sí, Proyecciones. sí. Yo creo que el mensaje para nosotros, los que estamos todos en el sur, es que hay que ser muy responsable con los futuros proyectos que se estén estableciendo, sobre todo en cuanto a los costos. El cerezo no lo paga todo, como quizás lo percibíamos años atrás, y hay que hacer proyectos lo más aterrizados posible, en la medida que se pueda, a los costos más acotados, y apuntar a calidad, condición y kilos. Yo sé que es fácil decirlo, pero en un sur en donde tenemos primaveras frías, lluviosas, temperaturas de suelo muy bajas, plantas que se someten a estrés de frío y después de mucho calor y olas de calor que tú mencionabas en verano. Pero ese es el desafío. Yo creo que no es un desafío de los chilenos, es un desafío del mundo. O sea, el mundo está así y vamos a tener que ver cómo hacemos que nuestras plantas salgan adelante con todos estos estrés bióticos y abióticos que están teniendo. Entonces, yo lo veo como un desafío agronómico. Rescato de Cosana muchas cosas, la tecnología de punta que está usando en sus investigaciones, mediciones de flujo de savia. Sería bueno poder acceder a eso acá en nuestra zona sur igual,
a pesar de que la fruticultura chilena es de altísimo nivel. Chile es uno de los pocos países en el mundo que produce fruta para que viaje más de 40 días y la consuman como si estuviera sacada del árbol. Eso no sucede ni en California, ni en México, ni en España. Eso nos pasa a nosotros los chilenos porque estamos al fin del mundo nomás. Entonces, somos buenos fruticultores, pero el mundo está cambiando muy rápido. Entonces, el mensaje es ese, veo una oportunidad con la pandemia. Muchos rubros están sufriendo mucho con este mundo de pandemia, el turismo está literalmente en quiebra, y la agricultura y la fruticultura está bien hasta ahora, digamos. Se habla de buenos precios para los cerezos para esta temporada, eso se dice, esperemos que se concrete, pero si es así, sería muy bienvenido para que a todos nos vaya bien. Muchas gracias a todos también, gracias Cosana, gracias Cristian. Saludos a todos. Gracias Ramiro. Interesante tu planteamiento. Finalmente, Gino. Mira, yo primero felicitarlos por la actividad de extensión, felicitar a Cosana, súper interesante, yo creo que es una expositora de muy buena calidad, llega muy bien su mensaje, su perfecto español también, y a ustedes como universidad por esta extensión. Lo que sí, yo lo llamaría, si se pudiera, a profundizar en esto. Creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. El vínculo, bueno, yo he tenido la suerte ahí de interactuar con Alejandra, con tu colega. Han hecho algunas investigaciones en el huerto, siempre he estado llano a colaborar en lo que se pueda, pero también creo que la universidad, no sé, o sea, en realidad no sé si será la universidad la llamada a hacerlo, pero creo que lo puede hacer, tiene las herramientas, tiene toda la capacidad para hacerlo, que es validar productos, no solo productos, variedades, especies de frutales, buscar en otras variedades. Piensa, esta es una región, o sea, que hoy día exporta avellanos y cerezos. Los arándanos yo creo que están en retirada. Tenemos a Perú al lado, que es mucho más eficiente en la producción. Poco a poco nos ha ido dejando afuera, como en muchas otras especies frutícolas y hortalizas. Yo creo que ahí la universidad tendría mucho que aportar y que decir. Pero creo que lo están haciendo bien, están en una universidad nueva en esto, está partiendo, es el camino. Gracias, Gino. Bueno, queda abierta entonces la colaboración de la universidad, ¿no es cierto?, del Centro de Fruticultura. Y bueno, no me queda más que agradecer el excelente trabajo que nos ha presentado Cosana. También, digamos, la participación de los excelentes panelistas que hemos tenido, ¿no es cierto?, con opiniones y con preguntas muy acertadas, y también a los asistentes. ¿Qué nos queda de esto? Extensión, ¿no es cierto? Participación, colaboración entre el sector público, privado, ¿no es cierto?, entre los productores, la universidad, la investigación. La investigación tiene que estar dirigida, aplicada, ¿no es cierto?, hacia el sector productivo. No nos podemos quedar dentro de la universidad, ¿no es cierto?, ni tampoco los productores poder pretender, ¿no es cierto?, aislarse y generar, digamos, un mundo aparte, sino que esto es colaboración, es extensionismo, y en ese sentido yo creo que para nosotros como universidad esta alianza, este acuerdo con UC Davis, sin duda que nos va a retribuir, digamos, grandemente, y nos estaremos viendo prontamente. Doctora Zubo Sharev, Juana Lillepa, por su presentación, muchas gracias. Vishnia es cereza, Govorin Serbsky, Govorin Malo Serbsky. Muchas gracias, doctora. Sin duda que queda también invitada para una próxima vez, ojalá que ya sin este contexto de pandemia, ¿no es cierto?, pueda venir en forma presencial. Así también les agradezco a todos su participación, su asistencia, ¿no es cierto?, las preguntas y el interés que han mostrado por participar en este primer seminario de este Extension Talks, ¿no es cierto?, compartiendo experiencias de fruticultura
entre Chile y California. Si quedaron algunas preguntas por tema de tiempo, ¿no es cierto?, las pueden hacer directamente al Centro de Fruticultura o a Cosana, ¿no es cierto?, que también tenía ahí su correo mail al inicio de la presentación. Nicolás, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Aquí está, para cerrar ya el seminario. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia. Concuerdo con todos los panelistas que fue muy provechoso y súper bueno. Por mí que estoy recién llegado a la universidad, llegué recién en enero y la mayoría del tiempo estaba cerrado en casa, así que no he podido conocer mucho de la región. Estudié en Talca, para los que son de acá. Pero creo que hay mucho por hacer. Estaba mandándome mensajes con Alejandra diciéndole, mira, tiene 4 proyectos nuevos, aprovecha. También me gustó ver que Gino hizo el comentario del tema de variedades nuevas. Yo llego a trabajar en mejoramiento genético y creo que hay un tremendo potencial también para identificar y crear nuevos germoplasmas. Así que, nada, dejarlos invitados para la próxima semana, a esta misma hora, el próximo jueves, vamos a estar hablando con Mark, fue su apellido, Mark, estoy viendo aquí, con Mark Batany, que también es extensionista de la Universidad de California y va a estar hablando de manejo de heladas y desde su experiencia desde las vides, pero también hacia todos los frutales. Así que muchas gracias a todos los panelistas. Cosana, felicitaciones, muy buena la presentación y gracias por participar. Y nada, nos vemos la próxima semana. Gracias a todos. Muchas gracias, un placer y espero venir otra vez. Esperamos que puedas venir a conocer la región y Chile. Sí, por Un favor, proyecto conjunto, ojalá. Correos electrónicos, si alguna pregunta sugiere. Súper. Eso. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén muy bien. Gracias.